Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 21 del tiempo ordinario, ciclo A. Comentemos las lecturas, como de costumbre, comenzando por la primera. Primera lectura, tomada del profeta Isaías, capítulo 22, nos presenta a Sobná. Sobná es el mayordomo de palacio, es un funcionario de la corte del rey Ezequías. Dios anuncia por el profeta Isaías que lo destituirá por su prepotencia y ostentación. Esto lo encontramos en los versículos 16 al 18, que son anteriores a nuestra lectura, no están incluidos en la lectura litúrgica, pero que valdría la pena leerlo para ver por qué es destituido. En su lugar pondrá a Eliaquim, quien será padre para los habitantes de Jerusalén y para el pueblo de Judá. Versículo 21. Eliaquim recibirá la llave del palacio de David. Abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Versículo 22. Es decir, Eliaquim recibirá la autoridad del rey para en su nombre controlar la vida administrativa del pueblo. Eso es lo que significa abrir y cerrar. Con autoridad para que si él abre, nadie cierre, y si él cierra, nadie puede abrir. Es decir, es el único que puede abrir y cerrar para que se desenvuelva normalmente la vida administrativa del pueblo. Es mayordomo de palacio. La lectura nos enseña que el soberbio, que confía en sí mismo en vez de en el Señor, no perdurará, mientras que el humilde, el que se apoya en Dios, participa de su firmeza y poder. Esto le expresa la imagen tomada de la vida ordinaria de un pueblo que vive en tiendas, cuyos sostenes deben afirmarse bien en la tierra. Es lo que nos indica el versículo 23 con esta imagen que dice: lo clavaré como una estaca en lugar seguro. Pasemos a la segunda lectura. Desde el capítulo 9 de esta carta a los romanos, San Pablo ha descrito lo que Dios ha hecho por los judíos y por los paganos. Lo hemos venido viendo en domingos anteriores. A todos les ha permitido vivir en pecado para mostrar su misericordia. Dios nos encerró a todos en desobediencia, dice Pablo, para tener misericordia de todos. Versículo 32, que es el anterior a la lectura de hoy, justamente anterior. Hoy comenzamos en el 33. La lectura de hoy proviene de los últimos versículos del capítulo 11, que cierra esta sección de la carta. Admirado por los caminos por los que Dios sigue derrochando misericordia con todos, Pablo lo alaba por su abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento. Versículo 33. Y dice: ¿quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Versículo 35. Está claro que nadie, porque todo es pura gracia, puro don de Dios. Por eso es ilógico, aunque muy común, que los seres humanos nos envanezcamos por lo que tenemos
podemos y somos. Es el caso de Sogná en la primera lectura. Todo es don, concedido en calidad de préstamo. Dios es su único dueño. Por eso Pablo dice en el versículo 36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es por eso que tendremos que rendir cuentas a Dios. Los dones no se nos dan para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios. Dios no puede actuar por medio de instrumentos que se creen dueños de lo que son, de lo que pueden y lo que tienen, y que por tanto no obedecen a Dios, sino que tienen su propia agenda, y por eso los destituye. Pasemos entonces al Evangelio de hoy, un Evangelio importantísimo y a la misma vez conocidísimo. Hemos escuchado este pasaje muchísimas veces, tomado de San Mateo, capítulo 16. Jesús se retira con los discípulos a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo está situada a 40 kilómetros, unas 25 millas al norte del mar de Galilea, al pie del monte Hermón. Allí, Herodes el Grande, que reina desde el 74 al 4 a.C., construyó un templo en honor del emperador César Augusto. Al morir, Herodes el Grande divide su reino entre sus 3 hijos. Cesarea fue destinada a Filipo, quien la hizo capital de su reino y le dio el nombre de Cesarea de Filipo para distinguirla de la Cesarea Marítima, ubicada en la costa del mar Mediterráneo. Filipo reina desde el 4 a.C., la muerte de su padre Herodes, hasta el 34 después de Cristo. Durante el reino de Filipo, la región se desarrolló económica y culturalmente. La mayor parte de los habitantes de la región eran gentiles. Jesús está saliendo del territorio judío, donde se concebía al Mesías, hijo de David, como un Mesías triunfante y poderoso al modo humano, que acabaría con los enemigos de Israel y restauraría la monarquía davídica, imponiendo el cumplimiento perfecto de la ley y devolviendo el esplendor al culto del templo en Jerusalén. Sale de territorio judío y pasa a territorio pagano, Cesarea de Filipo. Es allí donde interroga a sus discípulos. Primero, sobre lo que piensa la gente, los hombres, versículo 13, de él. Y después sobre lo que piensan los discípulos de él. Jesús emplea la expresión Hijo del Hombre, versículo 13, que está tomada de Daniel, capítulo 7, versículo 13. Esta expresión de Daniel, en el judaísmo contemporáneo de Jesucristo, se entendía como el Mesías. El Hijo del Hombre era el Mesías. Pero no basta con aceptar a Jesús como Mesías. Es necesario saber cómo es su mesianismo, que difiere completamente de la concepción judía que hemos acá explicado. Los discípulos reconocen que entre la gente hay quienes creen que Jesús es una reencarnación de Juan el Bautista, como pensaba Herodes Antipas, o que es el profeta Elías, cuyo retorno como precursor del Mesías anunció Malaquías, capítulo 3, versículo 23. Para otros se trata del profeta Jeremías, quien en un sueño que tuvo Judas Macabeo le entregó una espada de oro para vencer a sus enemigos. O también alguno de los profetas. Estas son las opiniones que corren entre la gente. La respuesta de los discípulos sobre el mesianismo de Jesús llega por boca de Pedro. Ahora es lo que ellos piensan. Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Versículo 16. Lo cual es una perfecta profesión de fe cristiana. Simón, por sobrenombre Pedro, que significa piedra, confiesa la divinidad del mesianismo de Jesús. Jesús es Hijo de Dios
y Dios. Es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que ya vimos en el capítulo 1, versículo 23 de este Evangelio de San Mateo. A esta confesión no se llega solo con la razón humana. No es una revelación de la carne ni la sangre, versículo 17, sino del Padre, del Hijo de Dios. La fe es un don de Dios. Jesús llama bienaventurado, que es lo mismo que dichoso, a Pedro y a los que confiesan su misma fe. Y responde Jesús: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Versículo 18. La palabra griega que el texto traduce por piedra es petra, que, aunque se puede traducir por piedra, significa en realidad una gran masa de roca. En el Antiguo Testamento se llama roca a Dios. Lo encontramos, por ejemplo, en el Salmo 18, versículo 2. Al hacer participar a Pedro de su poder, Jesús le está compartiendo la misma solidez de Dios. Le está diciendo: tú eres Pedro, piedra, una piedra común y corriente que puede arrojarse o trasladarse, pero yo te haré masa de roca sobre la que edificaré mi iglesia. Por eso, el poder del infierno no la derrotará. El poder del infierno significa para el judío el poder de la muerte, que retiene sin vida a los difuntos. Jesús promete que las fuerzas de destrucción y muerte no podrán contra su iglesia. Notemos también que en esta frase aparece que la iglesia es de Cristo. Él dice: mi iglesia. La iglesia es de Cristo, no de Pedro, ni de sus sucesores. En el número 882 del Catecismo leemos: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Cierro la cita. En el versículo 19 Jesús le dice a Pedro: te daré las llaves del reino de los cielos. Vimos en la primera lectura que Eliaquín recibe la llave del palacio de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Es decir, recibe la autoridad del rey para en su nombre controlar la vida administrativa del pueblo. El que tiene las llaves del reino de los cielos es Cristo, como nos dice Apocalipsis 3:7. El santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Darle las llaves a Pedro es hacerlo participar de su autoridad. Versículo 19, Cristo continúa: lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Atar y desatar es una expresión rabínica que se refiere a la interpretación de la ley y que indica tener autoridad para declarar lo que está permitido y lo que está prohibido. Atar y desatar también tiene el sentido de tener autoridad para admitir o excluir de la comunidad. Les comparto del Catecismo otro número, el 881, que dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente a él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella. Lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar
y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la Iglesia y se continúa por los obispos bajo el primado del Papa. Cierro la cita. Y el Evangelio de hoy termina con la prohibición de Jesús en el versículo 20: y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Solo después de la resurrección y el envío del Espíritu Santo se podrá confesar que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, como dijo Pedro en el versículo 16. Con esta prohibición, Jesús quiere evitar que se entienda su mesianismo según la mentalidad judía. Fíjense que la prohibición es decir que Él es el Mesías. Sin embargo, Él alaba y llama bienaventurado a Pedro porque Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, Pedro reconoce por inspiración divina que el mesianismo de Jesús no es el judío. Es un mesianismo diferente. Él es el Hijo de Dios. Hoy Jesús nos sigue preguntando: ¿quién decís que soy yo? De quién sea Jesucristo para mí depende de cómo me sitúo ante su voluntad. Solo si Cristo es Dios para mí, si, como San Pablo, reconozco que de Él, por Él y para Él existe todo, como vimos en Romanos capítulo 11, versículo 36 en la segunda lectura, o si, como Pedro, acojo la revelación del Padre, Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, versículo 16, estaré en capacidad de dejarme colmar de sus dones y gracias, de dejarme ayudar por Él para buscar siempre y en todo vivir en su voluntad. De cuán alineado esté con la voluntad de Dios depende el que tenga la fuerza y eficacia divina en todo lo que digo y hago, porque el poder viene del Señor, que es quien único lo tiene. Concluyamos estos comentarios con el Salmo de hoy, 137, expresado en nuestras palabras. Te doy gracias, Señor, con todo lo que soy. Delante de todos viviré para ti. Te adoraré. Te daré gracias. Señor, no me abandones y no permitas que te abandone, porque tu misericordia es eterna. No abandones lo que soy, puedo y tengo, porque todo es obra de tus manos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.